Sony, de Israel Cartaya. Capítulo 21. Piro tomó aire varias veces, abrió la puerta del despacho y lo atravesó a trompicones. «No aguanto más este lugar», exclamó, plantándose con decisión ante la mesa del director. «Haz que levanten mi castigo por buena conducta». Este alzó su rostro con gesto de hastío y lo miró a través de la cortina de humo que lo rodeaba. Después le dio una calada a su puro y se puso a un lado los papeles que había estado estudiando, sin apartar en ningún momento la mirada de Piro. «¿Por qué habría de hacer eso? Cuéntame», dijo con flema, arrastrando las palabras una detrás de la otra. Piro se removió nervioso sobre el sitio. «Es lo que más te conviene», se animó a decir por fin. Lo hizo, sin embargo, en voz tan baja que no estuvo seguro de si el director le había oído hasta que éste respondió con tono cansado. «¿Qué sabrás tú lo que me conviene a mí?». Le dio una nueva calada a su habano. «Siéntate, ¿quieres? Me estás poniendo nervioso meneándote así, como el rabo de una lagartija». Piro asintió aprestándose a obedecer. Por lo visto lo había cogido con el ánimo un tanto decaído. Quizás, solo quizás, se mostrara comprensivo por una vez en la vida y no hiciese falta pasar a mayores. Porque si de una cosa estaba seguro Piro, era de que no pensaba salir de ese despacho sin haber obtenido, al menos, la promesa de que se haría todo lo posible por conseguir su traslado. «Escucha, Piro», dijo el director, devolviendo su atención nuevamente a los papeles desperdigados por el escritorio. «Cuando llegaste aquí destinado, nadie en el ministerio quiso decirme el porqué de tu sanción. Tampoco había nada escrito en tu expediente, solo un vago apunte sobre tu carácter problemático e indisciplinado. Eso es porque a nadie le interesa que se supiera lo que realmente ocurrió», respondió Piro sonriendo con amargura. «Suele suceder cuando la mierda empieza a amenazar con salpicar a quien no debe. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Metiste acaso las narices donde no debías?» Piro dio un bote sobre la silla y miró al director con suspicacia. Este le devolvió la mirada mientras chupeteaba su puro con cara de satisfacción. ¿Sería posible que supiese algo? ¿Acaso él sospechaba que Piro...? El profesor sacudió la cabeza. Imposible. Nadie lo había visto salir de la enfermería la noche anterior. Estaba completamente seguro. «¿No quieres decírmelo?», dijo el director confundiendo los titubeos de Piro con una negativa. «Vaya, no sé por qué creí que agradecerías tener la oportunidad de defenderte». «¿Defenderme? No entiendo de qué». «De lo que se va contando por ahí de ti, compañero Piro», respondió el director inclinándose sobre el escritorio con gesto malicioso. «¿Ah, sí? ¿Y qué es eso que se cuenta?» «Oh, ya sabes, aquello de que a veces te acercas más de la cuenta a los niños, no sé si me explico». Piro sintió que la sangre le subía a la cabeza y, sin ser apenas consciente, se puso de pie. «Sí, te has explicado las mil maravillas, compañero Pablo». Piro anunció estas últimas palabras confiriéndoles un claro matiz de sarcasmo. «Y no soy ningún pedófilo. Quizás en algún momento he cometido el error de implicarme con mi trabajo más de lo debido, pero de ahí a acusarme de algo tan repulsivo hay una gran diferencia, ¿no te parece?». Hizo una pausa antes de añadir: «Fue la esposa del director». «¿Cómo dices?». «La esposa del director de la última escuela en la que estuve», aclaró Piro. «Se encaprichó de mí, y como yo no accedí a sus proposiciones, le contó a su marido que me había sorprendido manoseando a una de las alumnas». Apenas terminó de hablar, Piro se sintió extrañamente aliviado, como si todas aquellas palabras hubiesen estado agolpadas en sus gargantas durante años, aguardando ser liberadas. Se quedó mirando al director a la espera de su respuesta, pero éste se limitaba a escrutarlo en silencio con los ojos entrecerrados. «Ayúdame, compañero Pablo», dijo Piro, y esta vez no hubo la más mínima ironía en su voz. «Quiero terminar de una vez con esta etapa de mi vida. Quiero volver a la ciudad con mi padre, pasar a su lado los pocos días que le quedan». Finalmente el director reaccionó. Tomó aire profundamente y dejó su puro a un lado, en equilibrio sobre el borde de un cenicero. «Ahora mismo me es imposible hacer nada por ti, Piro», dijo.
Las cosas andan un poco revueltas en el ministerio últimamente, y a todos nos conviene pasar desapercibidos. Piro lo miró sin dar crédito a lo que estaba oyendo. ¿Las cosas revueltas? ¿Pasar desapercibidos? Le costaba creer que un mamarracho como aquel intentase darle lecciones de prudencia. Piro soltó un bufido y se inclinó sobre la mesa. Se acabaron las contemplaciones. Estiró su brazo y agarró con fuerza al director del cuello de la camisa, obligándolo a levantarse. «No me tomes por imbécil, Pablo», siseó. «De sobra sé que solo mueves un dedo cuando se trata de tu propio interés». «Más vale que me sueltes ahora mismo», espetó el director sosteniendo su mirada con firmeza. «No hasta que hayas escuchado lo que tengo que decir. Conozco lo de tus trapicheos con la comida». Piro soltó una carcajada divertido por el gesto de sorpresa del director. «No, no me mires así. Lo sé todo. Estás especulando con los alimentos de los alumnos. Si se enteran en el ministerio, te aseguro que no te vas a librar. Con la delicada situación económica por la que está pasando el país, seguro que ibas a dar directo con tus huesos en la cárcel». Piro aflojó su presa y el director se dejó caer sobre su asiento. A continuación, sin apartar ni un instante sus ojos de los del profesor, empezó a componerse las arrugas que le habían quedado en la camisa. Su mirada era, en todos los aspectos, similar a la de un león sorprendido en mitad de la espesura por un cazador, temeroso del rifle que lo apuntaba, aunque preparado para arrojarse sobre su contrario a la menor oportunidad. «De acuerdo», dijo al cabo. «¿Qué quieres?» «Regresar a La Habana», respondió Piro. «Tan sencillo como eso». «Veré lo que puedo hacer». «No es suficiente». Piro dio un golpecito con las manos sobre el escritorio y se separó de él para dirigirse hacia la puerta. «Está bien», exclamó el director. «Dame una semana. 7 días y estarás en La Habana con tu maldito padre». Piro asintió satisfecho y se volvió para abrir la puerta. «Y escucha», lo llamó el director obligándolo a volverse de nuevo. «El agente Ángel me ha pedido que saquemos a los alumnos del internado durante unas horas para poder llevar a cabo ciertas indagaciones con calma. Prepáralo todo para salir con los muchachos de excursión hoy. Partirán cuanto antes, y la vuelta a última hora de la tarde. ¿Entendido?» «Claro», respondió. «Como verás, no soy de los que prestan oído fácilmente a las habladurías», espetó el director. «De lo contrario, jamás te dejaría alejarte del centro con un grupo de alumnos. Espero que pienses en eso la próxima vez que decidas venir aquí con tus estúpidas amenazas». Piro no dijo nada. Dio media vuelta y atravesó la puerta cerrándola tras de sí. Después apretó los ojos y llenó sus pulmones de aire limpio, agradecido de encontrarse de una vez por todas fuera de aquel agobiante despacho. Una semana más, solo una, y habría dejado atrás aquel infierno para siempre. Hacía varias horas ya desde que amaneciera cuando Rosa se decidió a entrar en la casa. Aparte de la lluvia de estrellas, no había ocurrido nada más aquella noche, absolutamente nada. Sin embargo, no se sentía en modo alguno decepcionada, ni tan siquiera un poco triste. Más bien, todo lo contrario. Todo aquel tiempo fuera mirando el cielo le había servido para tomar una determinación. Cerró la puerta tras de sí y fue directamente al baño. Una vez allí, se despojó de la bata sucia y deshilachada que había sido su atavío durante los últimos días y entró en la bañera. Se duchó sin prisa, tomando conciencia de su propio ser mientras deslizaba las manos por su cuerpo para enjabonarse. Una vez terminó, se vio invadida por una sensación de pureza, de renovación, de tranquilidad consigo misma, como hacía años que no sentía. Se acomodó en una silla delante del espejo en el dormitorio y comenzó a cepillarse el pelo con movimientos amplios y pausados 40 veces, como le había enseñado su madre de pequeña. Después abrió el armario y sacó de su interior el vestido más bonito que tenía, el rosa pálido con los bordes blancos en la falda y en las mangas, justo el mismo con el que hacía tantos años regresó de Estados Unidos con la esperanza de reencontrarse con Miguel, su amor, al que todos habían dado por muerto. Y vestida, regresó al espejo para maquillarse. No mucho, lo suficiente para realzar el color de sus mejillas y disimular esas arruguitas que últimamente empezaban a notarse en los bordes de sus ojos. A continuación, se tomó unos instantes para admirar la imagen que el espejo le devolvía. Solo entonces permitió que sus labios esbozasen una sonrisa.
Parecía una estrella hollywoodiense de los años 50. Se levantó y atravesó la casa con decisión para salir a la calle. Y apenas había dado unos pocos pasos fuera cuando sintió las miradas de los vecinos puestas en ella desde las ventanas. Nadie se atrevió a interrumpir a aquella elegante y hermosa mujer. Y Rosa ni tan siquiera se dignó a mirarlos. Levantó la barbilla con orgullo y abandonó su calle doblando la esquina. Había llegado el momento de tomar otra vez las riendas de su vida, costara lo que costase. Aquella mañana, nada más levantarse, los alumnos del internado Nuevo Amanecer recibieron una noticia cuanto menos particular. Los profesores iban a llevarlos al campo de excursión. No es que fuese algo como para dar saltos de alegría, ya que estas salidas, por lo general, consistían en una marcha interminable por los trillos de los alrededores, sin más afán que el de llegar hasta alguna hacienda en ruinas, comerse ahí los matambres, beber el agua del río y emprender la marcha nuevamente para regresar al internado. Pero al menos servía para romper un poco con la rutina diaria, así que a ninguno se les ocurrió protestar mientras aguardaban en el jardín el momento de partir. Sentado en el banco más apartado, Sonny contemplaba cómo Orlando y los otros se esforzaban por organizar un partido de béisbol con la escasa docena de chicos con que contaban. Dejó escapar un suspiro. Nadie lo había invitado a tomar parte en el juego. Tampoco a Vladislav, quien, sentado a su lado en el banco, observaba con gesto hosco las negociaciones de sus compañeros para organizar los equipos. «No te preocupes», dijo éste. «Ya no se van a meter más contigo». «Pero al final no cumplí mi promesa», intentó protestar Sonny. «Se supone que Dios...» «Lo de anoche fue muy extraño», lo interrumpió Vladislav. «Lo suficiente como para que nadie se atreva a hacerte nada malo. Por si acaso fuera cierto eso de que eres el hijo de Dios». «Es lo que soy». «Claro, yo te creo». Vladislav puso una mano sobre el hombro de su amigo. «Pero escucha, más vale que evites todo trato con esos de ahí», dictaminó haciendo un gesto desdeñoso en dirección a Orlando y los otros. Sonny asintió, y casi sin pretenderlo, le dirigió una mirada furtiva a Eileen, que conversaba animadamente al otro lado del jardín con un grupo de chicas. Entonces Vladislav soltó un sonoro suspiro y se puso de pie. «¿A dónde vas?», inquirió Sonny alarmado. Vladislav lo miró con severidad. «¿Qué es lo que te acabo de decir?», le espetó. «No tienes nada que temer. Que se atrevan a hacerte algo, que se las tendrán que ver conmigo», dijo en voz lo suficientemente alta para que los otros chicos lo oyeran. Un par de rostros se volvieron a mirarlo, pero ninguno replicó. Un segundo después, se hallaban de nuevo concentrados en una discusión, la cual se tornaba más acalorada a cada momento. «Voy a orinar», dijo Vladislav, y se encaminó con andar cansado hacia los baños. Sonny lo siguió con la mirada hasta que dobló la esquina del barracón. Después, con el corazón en un puño, se volvió hacia Orlando y su grupo, que continuaban con sus disquisiciones ajenos a él, al menos en apariencia, porque un instante después Diego se volvió a mirarlo y tomó el brazo de Orlando para llamar su atención. Este le hizo un gesto a Eleuterio, y los tres muchachos echaron a andar hacia Sonny, que se quedó mirando con los músculos contraídos cómo se aproximaban, preguntándose si no sería mejor marcharse corriendo de allí. No obstante, acabó aguardando a que llegaran persuadido por las sonrisas amistosas que le dirigían desde la distancia. Sonny! Lo saludó Orlando tan pronto le dieron alcance. Parecía un tanto nervioso. Anoche nos fuimos porque pensábamos que te habrías marchado con tu padre. Diego, Eleuterio y él se plantaron frente a Sonny sin variar un ápice su gesto amigable. Este se quedó mirándolos con suspicacia. No entendimos qué pasó y nos fuimos a dormir, dijo Diego. En realidad nos cagamos de miedo y corrimos a las literas, reconoció Eleuterio dejando escapar una risita nerviosa. Orlando se volvió a mirarlo con cara de pocos amigos. ¿Qué dices?, exclamó. ¿Te habrás cagado tú, Luterio? Te he dicho 1000 veces que no me llames Luterio, siseó el otro entre dientes. Orlando sostuvo su mirada un momento, desafiante,
resopló y volvió a centrar su atención en Sonny de nuevo. «Bueno», dijo, «¿y tú nos vas a contar de una vez qué fue lo que pasó anoche?» Sonny bajó la mirada y suspiró, reuniendo los ánimos necesarios para responder. «Sucedió lo que vieron», explicó. «Mi padre no vino». «¿Y cuándo va a venir entonces?», inquirió Orlando. «Lo cierto es que no lo sé». «¿Que no lo sabes?». Orlando parecía más enfadado a cada momento. «Anoche pasamos un susto de muerte. Escucha, aquí está pasando algo muy raro. O nos lo cuentas todo del principio, o voy al director y le vendo todo este cuento», amenazó. Sonny levantó la mirada de nuevo. «Te lo juro, no sé cuándo volverá». «¿Crees que soy tonto?», bramó Orlando fuera de sí. «Quiero saber qué sucedió y lo que está por venir». Tomó a Sonny de los hombros y lo zarandeó con violencia. «Vamos, ¿qué es lo que va a pasar ahora?». Alarmado, Diego se apresuró a tomar a Orlando del brazo para que soltase a Sonny. «Tranquilízate», dijo susurrándole al oído. «Es el Hijo de Dios. Esta vez vas a salir perdiendo tú». «Estás nervioso por lo de anoche», lo secundó Eleuterio. «Cálmate, hombre. ¿Qué más da cuando venga Dios? ¿Te parece poco lo que ha pasado? Este es su hijo. Además, no lo olvides, lo tiene armado con una pistola». Orlando soltó un bufido aproximando su rostro a apenas un par de centímetros del de Sonny. Este sostuvo su mirada, sabiendo que no debía mostrarse débil delante de él. Pero no fue fácil. Los músculos del cuello de Orlando estaban tan tensos que parecía que le fuesen a romper en cualquier momento. Todas las señales apuntaban a que allí iba a desatarse una golpiza en cualquier momento. «Haz lo que consideres conveniente», dijo Ángel. «Pero te repito que Piro no es ningún pedófilo». «El director, sin embargo, estaba seguro de que sí», replicó Ernesto. «Quiere que lo siga desde lejos». «¿Y no te parece extraño que, creyéndolo un perturbado, lo envíe al campo con los muchachos? Más bien me parece otra de sus manipulaciones. ¿Quieres que me quede entonces?», preguntó Ernesto. Había decepción en su voz. Ángel se tomó un instante para meditar su respuesta, mientras contemplaba al alumnado aguardando al otro lado del jardín. Sonrió satisfecho al descubrir a Sonny conversando con los otros chicos. «No, haz lo que te dice», dijo distraídamente. «Llévate unos prismáticos y vigílalo sin que te vea». No me creo una sola palabra del director, pero aún así no podemos descartar a Piro como autor de los sabotajes. De serlo, qué mejor momento para intentar esconder pruebas que una salida al campo. «Voy a ser su sombra, te lo aseguro», exclamó Ernesto con entusiasmo. En ese momento, Piro hizo entrada en el jardín, cargado con una caja de cartón rebosante de bolsas de plástico. Ángel le hizo una señal a Ernesto y ambos fueron a su encuentro. «¿Listo para la excursión, compañero Piro?», dijo Ángel tratando de mostrarse cordial. «¡Qué remedio!», respondió el profesor al tiempo que esbozaba una sonrisa cansada. Piro tomó un silbato que llevaba colgado del cuello y se dispuso a llevárselo a los labios. «Ahora que lo pienso», exclamó Ernesto. «Perdona, Piro». Se apresuró a disculparse al ver que éste se interrumpía para atenderlo. «No, no importa», dijo Piro. «¿Qué ibas a decir?». Ernesto soltó una risita nerviosa. «Me he acordado al ver tu silbato», dijo. «¿No escucharon anoche un ruido rarísimo? Como una especie de pitido. No sé si lo oí de verdad o quizá lo soñé». Piro negó con la cabeza. «No, no escuché nada», respondió. Ángel se quedó mirando al profesor. De pronto se lo veía extrañamente nervioso. «¿Y tú?», dijo Ernesto volviéndose hacia su compañero. «Yo, en cuanto me meto en la cama, caigo como una piedra», contestó Ángel. «Ya lo sabes». En ese momento, el sonido de unas voces agitadas llamó la atención de la gente. Este volvió la mirada y descubrió que la conversación entre Sonny y sus compañeros no parecía ya tan inocente. El más mayor, Orlando, se inclinaba ahora sobre él de manera agresiva. ¿Qué demonios sucedía ahora? Inesperadamente, una figura surgió de la nada interponiéndose su rostro entre el de Sonny y el de Orlando. Este dio un paso atrás sobresaltado, pero enseguida cayó en la cuenta de que se trataba de Vladislav y volvió a subir la guardia, adelantando la barbilla con altanería. Ni en sueños iba a dejarse amilanar por él. «No le haré daño al Hijo de Dios», exclamó. «No soy tan imbécil. Solo quiero saber qué fue lo que pasó anoche y qué más va a suceder», insistió. «No creo que por querer saberlo, solo por eso me vayan a mandar al infierno». «Me parece que vas a tener que esperar»,
respondió Vladislav. Tenía los dientes apretados y los puños alzados delante del rostro, listo para golpear. Y mientras tanto te mantendrás bien apartado de Sony. ¿Está claro? Eleuterio y Diego ya no eran los únicos que contemplaban la escena. En torno a ella se había formado ya un círculo de rostros tensos y sudorosos, casi pegados los unos a los otros, preguntándose entre susurros qué era lo que ocurría. La incertidumbre y la tensión respiraban en el ambiente, augurando un funesto final. —¡Orlando, que tiene una pistola! —le advirtió Eleuterio con tono suplicante. De nuevo tiró de su brazo para llevárselo de allí. —¿No vistes las noticias el otro día? Acuérdate de ese muchacho que cayó a tiros a sus compañeros en el colegio. —Es cierto —exclamó Diego—. Y luego en el juicio dijo que la culpa había sido de una voz dentro de su cabeza que le decía que todos tenían que morir. Orlando les arrojó una mirada desdeñosa a los dos y dio un tirón con el brazo para que Diego lo soltara. —¿Qué dices, imbécil? —contestó. —Eso solo pasa en otros países, en el capitalismo. En Cuba no, porque si te cogen con un arma, te fusilan al momento. —A Sony no —replicó Vladislav—. Él es el hijo de Dios. Por eso la tiene. Dejen de acosarle de una vez. Todos tenemos un límite. Orlando lo miró en busca de algún atisbo de duda o nerviosismo en su expresión, pero no lo encontró. Entonces el que dudó fue él. ¿Y si estaba en lo cierto? ¿Qué otra explicación podría haber para que alguien de 16 años tuviese una pistola consigo? —¿Qué pasa ahora, muchachos? —bramó repentinamente una voz tras ellos. El corrillo de alumnos al completo se volvió con sobresalto hacia el lugar de que procedía. Era Ángel, que se dirigía hacia ellos a zancadas, seguido de Ernesto y de Piro. —Vamos, apártense —ordenó el agente, haciéndoles aspavientos para que se dispersaran. Orlando se dispuso a obedecer, pero en el último instante vio la oportunidad de hacer algo mejor. Aprovechando la confusión, se deslizó por el lado de Vladislav y volcó unas palabras en el oído de Sony. —Espero que seas de verdad el hijo de Dios, imbécil. Ángel terminó de atravesar el jardín y se plantó delante de los tres muchachos que habían quedado solos tras la espantada de sus compañeros. —Tienen suerte de que ya esté todo dispuesto para la salida y el director haya ordenado que no puede quedarse ningún alumno —les increpó con severidad—, porque si por mí fuera, los encerraba el día entero en la biblioteca para que recapacitasen sobre su comportamiento. Aquello no era del todo cierto. En realidad era Ángel y no el director el principal interesado en que no quedase ningún alumno en el centro. Pero eso los muchachos no tenían por qué saberlo. —Ahora retírense de mi vista —voceó—, y como me entere de que causan problemas durante la excursión, les aseguro que no seré tan comprensivo. Orlando, Vladislav y Sony se apresuraron a obedecer. A Ángel no le pasó desapercibida la mirada apesumbrada del último. Dejó escapar un suspiro. Sabía perfectamente que era imposible que Sony hubiese sido el causante de aquel tumulto, pero no podía hacer excepciones con él. Lo contrario sería sobreprotegerlo, y eso era algo que tampoco le convenía. En ese momento, Piro hizo sonar su silbato para llamar la atención de los alumnos. Se había postado a un lado del jardín con la caja de cartón a sus pies. —A ver, todos —dijo alzando la voz—, organícense en una fila para recibir sus meriendas. Unos y otros se arrojaron en tropel para ser los primeros en recibir su bolsa. Ángel siguió con la vista a Sony, que acudía también a la llamada acompañado de Vladislav. —¡Vaya! —exclamó Ernesto a su lado—, parece que nuestro muchacho sabe con quién le conviene juntarse. Ya puede decir que tiene las espaldas bien cubiertas con ese tal Vladislav. Ángel sonrió satisfecho. Por una vez, Ernesto y él estaban de acuerdo en algo. Cuando terminó de repartir las bolsas de comida, Piro hizo formar a los alumnos junto a la entrada del internado y fue al encuentro de los agentes. —Compañero Ángel —dijo adoptando una expresión un tanto apurada—, el día de tu llegada me dijiste que querías hacerme algunas preguntas. —Sí, claro —respondió Ángel haciendo lo posible por recordar. Lo cierto era que no había tenido intención de preguntarle nada más allá de lo que acostumbraban en esos casos, si había algún momento especialmente conflictivo o si sospechaba de alguien en particular. Sin embargo, al final lo había dejado correr enfrascado en la vorágine de acontecimientos de los últimos días.
y ahora que prácticamente había descartado que el culpable del incendio y los otros desastres fuera alguno de los internos, ya no tenía ninguna otra cuestión que hablar con él. «Tú dirás», dijo al profesor. «En realidad», respondió Piro vacilante, y tras dirigirle una mirada suspicaz a Ernesto añadió: «Quizás sea mejor que conversemos con más calma cuando regrese de la excursión». Era evidente que cualquiera que fuese el tema que quería tratar, prefería hacerlo con Ángel a solas. «Por supuesto», dijo éste. «Búscame cuando estés de vuelta». Piro asintió y fue a reunirse de nuevo con los chicos. Instantes después, el grupo salía por la puerta del internado y echaba a andar por el arcén en fila de a uno bajo la atenta supervisión de Piro. Los dos agentes se quedaron contemplándolos mientras se alejaban. «Espera un poco más y después ve tras ellos», dijo Ángel. La fila de alumnos avanzaba a paso ligero por el borde de la carretera con Piro a la cabeza. Chicos y chicas se esforzaban por seguir el paso con las bolsas en la mano, mientras charlaban los unos con los otros. Hacía un día estupendo, con el cielo despejado y una fresca brisa soplándoles de frente, y los ánimos iban fortaleciéndose a medida que caminaban. De repente, el profesor se volvió a mirar atrás con gesto apurado. «¡Llega un auto!», gritó. «¡Arrímense todos al borde!». Instantes después, un turismo pasaba por su lado saludando alegremente con el claxon, lo que fue correspondido por un jubileo de brazos agitados en el aire y clamores de los muchachos. Los únicos que no saludaron fueron Vladislav y Sony, que cerraban la marcha en el más absoluto de los silencios. Cuando el auto se hubo perdido finalmente de la vista, Vladislav giró la cabeza mirando a su amigo. Ambos continuaron andando en silencio y tuvieron que pasar unos instantes para que Vladislav se animara a hablar. «¿Sabes qué?», dijo en voz baja. «No tenemos por qué soportar esta estúpida excursión». «¿Ah, no?», preguntó Sony torciendo el gesto con extrañeza. Vladislav le dirigió una sonrisa traviesa. «Claro que no. Con estos no vamos a hacer otra cosa que caminar y caminar. ¿Qué te parece si seguimos nosotros por nuestra cuenta? Conozco unos lugares increíbles por aquí». «¿Solos?», se sorprendió Sony. «Si lo prefieres, podemos decirle a esos dos que nos acompañen», insinuó Vladislav con malicia señalando hacia Orlando y Diego que caminaban algo más adelante. «No, mejor solos», se apresuró a responder Sony. Vladislav se aseguró de que nadie del grupo miraba en ese momento, y tomó a Sony del brazo para arrastrarlo fuera de la carretera. «¡Agáchate!», susurró una vez hubieron alcanzado la espesura. «Si se dan cuenta de que faltamos, diremos que nos hemos parado a orinar. ¿Entendido?». Sony asintió, pero no hizo falta recurrir a tal artimaña. Poco a poco, las voces de los otros chicos fueron alejándose hasta que dejaron de oírse definitivamente. Vladislav estaba a punto de levantarse a mirar cuando escuchó unos pasos apresurados corriendo por la carretera y se agachó de nuevo con alarma. El recién llegado pasó junto a ellos sin reparar en su presencia, y el sonido de sus pisadas se perdió también en la distancia. «¿Quién era?», preguntó Sony. «Uno de los agentes», dijo Vladislav. «El de uniforme». Vladislav dejó escapar un suspiro y se puso de pie. Miró alrededor y le hizo un gesto a Sony para que se levantara. Uno y otros echaron a andar alejándose de la carretera. Ninguno de los dos se percató, pero muy cerca había alguien más escondido espiándolos.